Bien amigos, arrancamos esta noche con nuestros dos invitados. Se encuentra con nosotros el congresista de Fuerza Popular, actual congresista de la República, Carlos Mejía. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña vía Zoom la congresista electa por Perú Libre, Betsy Chávez. Congresista Chávez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo está el colega Carlos Mejía? Un gusto estar esta noche con ustedes. Un saludo para toda la ciudadanía. No, gracias a usted. A ver, arranquemos aquí justamente en los estudios. Antes de ir con el tema de la Asamblea Constituyente, estoy seguro que la congresista Chávez también tiene una opinión al respecto. Congresista, ¿qué pasó con la elección del Tribunal, de los magistrados para el Tribunal Constitucional? Es decir, primero, ¿no? Una acción ante el Poder Judicial y finalmente una medida cautelar que detiene todo, pero luego incluso el Congreso insiste, pero no alcanza los votos. ¿Cuál es su impresión primero de no haber alcanzado los votos y luego qué puerta se abre con esta decisión del Poder Judicial de aceptar una medida cautelar y detener el proceso en el Congreso? Bueno, el concurso había sido llevado con total transparencia, se inició mucho tiempo atrás. A propósito de las sazonadas que vieron contra Merino, cuando asumió la presidencia interina de la República, se suspendió el proceso porque no habían condiciones políticas y después se retomó, se continuó y en ese proceso participó activamente, entusiastamente el FREPAP. Pero cuando ya se iba a proceder a la elección, apareció esta medida del Poder Judicial absolutamente inconstitucional que significó un torpedo en la línea de flotación del concurso público que hizo retroceder al FREPAP o, digamos, encontró la justificación perfecta en esta disposición del Poder Judicial y ellos señalaron que las resoluciones judiciales se respetan y decidieron no participar en la votación y sin los 15 votos del FREPAP era prácticamente imposible encontrar el consenso. Y a pesar de ello, los parlamentarios decidimos continuar porque entendíamos que la resolución del Poder Judicial significaba una injerencia y una grave violación del principio de división de poderes que afecta gravemente los derechos fundamentales y la democracia, que se basa en la tolerancia y el respeto por cada uno de los órganos del Estado. Y en consecuencia era muy difícil alcanzar el consenso, no se tuvo, con lo cual además queda demostrado que el proceso de amparo iniciado es absolutamente inconstitucional, ilegal, arbitrario, porque los procesos de amparo proceden contra graves amenazas inminentes, ciertas, reales, contra la violación de un derecho fundamental. Y en este caso, como vemos, no se ha producido la afectación de ningún derecho porque ninguno de los tres concursantes que entraron al proceso obtuvieron el consenso. En consecuencia, no hay amenaza grave, cierta e inminente. Pero si se hubiese dado, finalmente, si se hubiesen alcanzado los 87 votos, ¿ahí sí se cumplía la premisa por la cual otorgó la medida cautelar la jueza? Claro. Desde su punto de vista, sí. Claro que sí, pero el tema es que el proceso de amparo solo produce contra amenazas inminentes, no contra amenazas de futuridad remota. Entonces, y es más, el Código Procesal Constitucional señala que casi siempre el proceso de amparo procede contra actos lesivos que ya han sido ejecutados. Y en este caso, además, ¿quién puede plantear el proceso de amparo? Solo los candidatos que participaron en el concurso, porque ellos son los que se verían afectados en un derecho fundamental en la medida que el amparo es un proceso de urgente tutela contra la violación de un derecho personalísimo. Ok, déjeme luego volver, por favor, a esto que usted me decía que siente que hicieron con total transparencia el proceso de selección y finalmente si es que cumplieron el reglamento, que fue una de la argumentación también de la jueza para admitir la acción y también dar la medida cautelar. Pero déjeme ir con la congresista Betsy Chávez. Congresista, ¿usted cree que es también inconstitucional la decisión de la jueza contra el Congreso de la República, contra el proceso de selección de magistrados del TC, o no? Mira, lo que yo creo en este estadio es que los actores políticos tienen que ser responsables de sus actos. Hay un pedido que tiene, ¿no? Básicamente, y yo entiendo el tema de discrecionalidad que puede aplicar perfectamente cualquier congresista de la República, está dentro de sus prerrogativas. Pero es un camino no legítimo, ¿no? La elección que querían llevar
del Tribunal Constitucional. Se quería hacer una elección express y no cumplían los estándares internacionales. La verdad que era muy suspicaz. Yo, en todo caso, respaldo, y creo que mi bancada, Perú Libre, también ha mencionado claramente esta posición. Y nosotros sí consideramos de que no era legítimo pues, la elección de este Tribunal Constitucional. Igual, ahora ellos tienen básicamente, aquí, como bien indica Carlos, van a tener que tratar con el Poder Judicial, ¿no? Habrán posiciones y posiciones y al final todos tenemos que respetar la institucionalidad, que es lo más importante. ¿A qué se refiere, congresista, con que tendrán que tratar con el Poder Judicial? Es decir, con las investigaciones que ha iniciado el Ministerio Público o finalmente con apelar... Hay una medida cautelar. ¿Perdón? Claro, hubo una medida cautelar. Ok, apelar la medida cautelar entonces, apelar la medida cautelar y la propia acción también. Es que aquí básicamente estamos ante dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Vamos a esperar qué es lo que se resuelve. Nuestro pronunciamiento finalmente fue de carácter político y vamos a continuar en esa línea, ¿no? Ok, pero, congresista, usted me ha hablado de legitimidad, pero la legitimidad no es algo por la cual la jueza ha admitido ni tampoco ha otorgado la medida cautelar. Ah, no, correcto. Ella lo hace desde el punto de la legalidad. Entonces, esa es la pregunta que yo le quería hacer. Es un estadio de carácter jurídico, ¿no? Correcto. A nivel de ellos es a carácter jurídico. Y nosotros estamos hablando del punto de vista legítimo. Ellos son del Congreso saliente, nosotros somos del Congreso que va a ingresar. Nosotros consideramos desde nuestro punto de vista totalmente político de que lo que estaban realizando no era legítimo. Ellos han considerado de que sí, de que bueno, tienen la prerrogativa, y es cierto, tienen la prerrogativa y han continuado con el proceso. No han logrado los 87 votos, entonces un saludo a la reflexión de los otros parlamentarios. Ok, pero yo le quería preguntar por la legalidad de la decisión de la jueza, si es que, porque claro, ahora no le parece legítimo, pero en el futuro... Yo no soy órgano resolutor. ¿Perdón? Es que yo no soy órgano resolutor. No, pero usted es abogado, entonces yo le quería decir si es que le parece, claro, bien fundamentada la medida cautelar la del Poder Judicial. Y si es que además le parece positivo que en un futuro el Poder Judicial pueda también, tener injerencia en alguna decisión que tome el Congreso de la República y que a un ciudadano no le parezca. No, un momento, a ver, separemos las cosas. Yo estoy de acuerdo con la posición del Poder Judicial, ¿no? El Congreso, aquí los parlamentarios tomarán su decisión, pero a mí me parece correcta la decisión que ha tomado el Poder Judicial. Y creo que el mejor mensaje que podemos llevar en estos momentos de polarización que tiene el país es ser respetuosos con la institucionalidad. Ok. Esa es la posición que yo tengo. Carlos Mejía, y ser respetuoso con la institucionalidad. Entonces, aquí se está siendo respetuoso solamente con una de las instituciones que es el Poder Judicial, claro, y desde su punto de vista no se está siendo respetuoso con el otro poder que es el Congreso de la República. Y la pregunta que se suma a eso sería, ¿qué puerta se abre con esta decisión del Poder Judicial respecto de próximos congresistas y el Congreso como institución? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que la presidenta del Poder Judicial ha sido citada el día de ayer a la Comisión de Constitución para que nos explique, en primer lugar, cómo es que esta jueza, que no recuerdo su nombre, supuestamente supernumeraria del tercer juzgado constitucional, ha emitido una sentencia si es que ella no aparece en la tabla de jueces supernumerarios que se publica todos los años en el mes de enero. Entonces, en primer lugar, la función jurisdiccional, toda persona tiene derecho al juez predeterminado por la ley. Entonces, los jueces supernumerarios pasan por un concurso que está todo reglamentado. Y después de ese concurso se publica en el mes de enero y se dice, estos son los jueces supernumerarios. En esa relación no aparece la jueza. Entonces es como si de la noche a la mañana a mí, Carlos Mejía, o a usted, Cristian, le dicen, ven acá al tercer juzgado constitucional y resuelve porque yo te hago a ti juez supernumerario, basta que sea abogado. No, no puede ser así. Entonces, ahí hay un primer cuestionamiento, no solo de legalidad, sino de legitimidad, en el sentido de que la jueza no forma parte del Poder Judicial y en consecuencia no tiene competencia ni función jurisdiccional, en la medida en que no aparece en la tabla de los jueces supernumerarios. Entonces ha entrado por la ventana. Y en cuanto a la institucionalidad y si se respeta, ¿qué pasa si este jueves los parlamentarios aprobamos una ley que dice que los vocales de la Corte Suprema cesan en sus funciones a los 60 años y modificamos la ley orgánica del Poder Judicial? ¿Qué pasaría? ¿Por qué lo dice? Porque podría suceder. Entonces me pregunto, si así como se respetan las resoluciones judiciales, ¿se respetará también la ley? Porque acá mi colega
y futura congresista, o ya virtualmente congresista, dice que hay que respetar la institucionalidad. Entonces, si se respetan las sentencias, tendrán que respetarse también las leyes. Si es que el próximo Congreso, incluso el que se instale, podría decir que los jueces, los vocales de la Suprema y los fiscales los fiscales supremos cesan en sus funciones a los 62, a los 60, a los 65 años. Hoy lo hacen a los 70 años, de manera automática. Claro, pero si usted le baja 10 años, descabeza la Corte Suprema y descabeza el Ministerio Público. Eso es lo que queremos, un choque de trenes, porque acá no se trata, ¿no es cierto?, de quién tiene la razón, sino de que cada institución se mantenga dentro de sus competencias. Pero déjeme ahora tomar el punto de la congresista Chávez respecto de la legitimidad, respecto de la pertinencia del momento y de, además del proceso que se pudo haber hecho mejor para elegir a los magistrados del tribunal. Es más, si se hubiese hecho eso, quizás no se hubiese tirado el FREPA para atrás porque no habría habido esta amenaza, quizás si se quiere, del Poder Judicial con esa cautelar. ¿Cómo? Perdón, no le entendí la pregunta. Si es que se hubiese hecho el proceso, ¿usted siente que ha hecho el proceso de la mejor manera posible o se pudo haber hecho mejor para evitar que se abra esta puerta en la cual un abogado, Walter Ayala, presenta esta acción de amparo ante el Poder Judicial con todas las, digamos, cuestionamientos que usted ha planteado, como la jueza supernumeraria, etcétera, etcétera? Es que lo que pasa es que mientras haya dentro de una parte del país un talante poco democrático, siempre la elección de los magistrados va a encontrar un cuestionamiento. Todos los procesos, no hay proceso que sea perfecto, ¿no es cierto? Y con mayor razón aún cuando la selección de los magistrados, que es el órgano de cierre de respeto de la Constitución y los derechos fundamentales, va a significar, sobre todo, ¿no es cierto?, que de mi punto de vista es el único bolsón democrático que queda. Entonces hay grupos y fuerzas, sobre todo de la izquierda, como usted está escuchando en este momento, que no quieren que se rompa este equilibrio que existe en el Tribunal Constitucional, porque con eso tienen asegurado, ¿no es cierto?, de todas las arbitrariedades que se pudiesen cometer. Ok, pero le quiero dar la palabra, porque en defensa de, digamos, de Betty Chávez y esos grupos de izquierda que usted ha mencionado, ellos también incluso se muestran, digamos, incómodos con el Tribunal Constitucional. Por lo menos así lo han dicho y dijeron en un momento que lo iban a cerrar. Obviamente ahora han dicho para atrás, pero la pregunta, congresista Chávez, es, me imagino que ustedes quieren elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Ustedes lo van a hacer? ¿Qué pasaría si cuando lo hacen también surja una acción de amparo, una medida cautelar que les detenga el proceso por el cual elegirían a los próximos magistrados del TC? Ya, primero evitemos las ligerezas, ¿no? O sea, si el amigo Carlos, el colega, quiere mencionar agrupaciones de izquierda y se refiere a mí, que lo diga pues directamente, ¿no? La congresista Betty Chávez, no hay ningún problema. Pero, Cristian, seamos muy concretos en este aspecto. No se trata de hacer un choque de trenes, Carlos, ¿ah? No se trata de eso. Yo entiendo que usted también como constitucionalista sabe perfectamente el marco dogmático jurídico por el que nosotros los abogados nos llevamos. Entonces, en esa línea de ideas es importante tener un respaldo legítimo. Yo no estuve tan de acuerdo cuando usted, en la Comisión de Constitución, cuando lo presidía Rosa Bartra, indicó de que a la población pues solamente se le gobierna, ¿no? Ese tipo de cosas no pueden existir. Nosotros necesitamos que un Estado no solamente sea de derecho, sino también que sea legítimo. Entonces, el debate tan importante de los magistrados para el Tribunal Constitucional tiene que ser un debate alturado. Se tiene que generar conciencia, ¿no? O sea, tiene que haber ese respaldo que es fundamental. Si usted, como indica, pretendiera en ese supuesto, en esa hipótesis, este jueves colocar una ley para que los magistrados se jubilen más jóvenes, en todo caso, tampoco puede ser un tema a la ligera. O sea, ese tipo de situaciones se tienen que dialogar. ¿Con quién? Obviamente, pues con los actores pertinentes. Entonces, aquí lo que se está indicando, básicamente en la elección de miembros del Tribunal Constitucional, es de que sea una elección que sea legítima, que no se exprese. Si ustedes quisieron haberlo colocado en agenda, no hubieran inventado la cuarta legislatura, que tiene solamente 30 días y algo, cuando sabemos que una legislatura debía ser de 120 días. No, a nosotros sí nos permite tener la suspicacia de que los intereses son ajenos, son otros. Y ese tipo de situaciones son peligrosas para la democracia, para la gobernabilidad. Le hago recuerdo que nosotros no estamos haciendo ninguna clase de pataleta en la OEA pidiendo, por ejemplo, o diciendo de que esto es un fraude, me refiero a la elección electoral. Entonces, seamos cautelosos, defendamos la gobernabilidad. Usted es un hombre de derecho, tiene algunos artículos, algunos libros publicados en esta línea. Ahora es el momento de demostrar de qué estamos hechos, que seamos respetuosos del Estado de Derecho. Okay, y no solamente
y no solamente basarnos en sectarismos, en dogmas. Creo que ahí entramos a un terreno peligroso. Ok, congresista, pero ha utilizado palabras muy interesantes como consenso, como imagino que esa será también la premisa cuando entre el próximo gobierno, cuando finalmente entre en funciones el próximo Congreso. Pero mi pregunta era, ¿cómo van a hacer para elegir a los próximos magistrados del Tribunal Constitucional y que se genere toda esta legitimidad de la que usted me ha hablado? ¿Cómo harían para elegir a los próximos magistrados del TC, congresista, en el Congreso del cual usted va a ser parte a partir del 28 de julio? Bueno, primero nos tenemos que reunir pues, con los congresistas, ni siquiera tenemos las comisiones. Estamos esperando, al igual que ustedes, la proclamación. Lo que sí vamos a tomar en consideración de todas formas es que estemos dentro de los estándares internacionales. Se trata de que este tema sea totalmente reflexivo, Cristian. Se verá en el estadio coordinando con las otras organizaciones políticas. Lo hemos indicado antes. El hecho de que nosotros seamos de izquierda y no vamos a abdicar de la izquierda no implica que no vayamos a tener una mirada de centro. Y eso lo hemos indicado en tu programa, en el programa de Mónica, ¿no? Esa es nuestra línea. Bueno, ok, congresista Mencía. En primer lugar, yo no he dicho que el juez se vaya a presentar un proyecto de ley para reducir la edad de cese de los vocales y los fiscales. Lo que yo he querido poner es un ejemplo de cómo es que si el Poder Judicial dice que las resoluciones y las sentencias se respetan, entonces las leyes también tendrían que respetarse. Y por esa vía vamos a llegar a un choque de trenes que lo único que va a hacer es más daño al país. Entonces, lo que yo estoy planteando es de que el Poder Judicial tiene que mantenerse en su sano equilibrio, no interferir ni en las atribuciones que son exclusivas del Parlamento, ni tiene que emitir juicios de valor sobre una competencia que le corresponde al Congreso de la República. Porque si se trata de hacer críticas, el Poder Judicial también tendríamos que hacerle muchas críticas, la carga procesal, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de que porque el Poder Judicial no funciona bien, entonces los congresistas o el Poder Ejecutivo terminará siendo de juez. Y tampoco no puede ser posible que el Poder Judicial, porque cree que hay un concurso que no ha sido transparente, va a incorporarse, ¿no es cierto?, como un tercero, a quitarle las competencias, decir un ratito, aquí mando yo, ustedes no tienen derecho a elegir porque el proceso supuestamente, entre comillas, no ha sido transparente. Y lo peor aún, cuando esta resolución es emitida por alguien que no forma parte del Poder Judicial y que en consecuencia no goza de la función jurisdiccional, que la ejerce el Poder Judicial de manera exclusiva y excluyente, con excepción del fuero militar y el arbitral. Lo que pasa es que, claro, un poquito lo que quería plantear congresista Chávez era que en el futuro, cuando ustedes elijan al magistrado también, si es que a un juez le parece o a un ciudadano que no se ha cumplido con el reglamento de la mejor manera, transparente, etcétera, etcétera, también se podrá plantear esa misma acción de amparo con medida cautelar y podrá suceder lo mismo. Por eso le preguntaba cuáles eran las cosas que en todo caso no harían, igual que este Congreso, para evitar esa situación. Pero si me quiere responder eso también me responde, pero quería pasar al tema de la Asamblea Constituyente, lo conversamos. Sí, claro. En una vez anterior. Primero termine este tema, dele. Preguntas al aire, ¿no? O sea, mejor lo respondemos. Nosotros vamos a ser respetuosos de la institucionalidad, vamos a generar el consenso, siempre lo hemos indicado, y vamos a buscar legitimidad, porque es importante, Carlos. La legitimidad, Carlos y Cristian, la legitimidad es fundamental. Nosotros creemos firmemente que el trabajo que tenemos como parlamentarios justamente pues se ve en una de estas funciones, ¿no? La representación política. ¿Cómo define legitimidad, congresista? ¿Cómo define legitimidad, perdón? Cristian, un ratito nada más. Vamos a poner acá paño frío. Yo creo, Carlos, finalmente ustedes la próxima semana van a continuar con este tema, ¿verdad? Todavía van a continuar. El consenso. Lo más importante va a ser siempre el consenso. Vayamos todos por el camino democrático. Creo que esa es la mejor muestra de gobernabilidad que le podemos dar al país en este tiempo tan polarizado. Claro, pero puede haber consenso de 87 votos, pero igual a un ciudadano le puede parecer que no, lo presenta ante un juez. Entonces, la pregunta final es, ¿usted reconoce que hay un Poder Judicial que puede fiscalizar al Congreso de la República? Yo soy respetuoso de la institucionalidad, por supuesto, Cristian, por supuesto. ¿Lo puede? Bueno, claro que sí. En los estados constitucionales como el nuestro, la función jurisdiccional tiene el mismo peso y la misma relevancia que la ley, e incluso en algunos casos, cuando se trata de interpretar la Constitución, puede incluso prevalecer sobre el sistema de fuente legislativo. Pero ese no es el problema. El problema es que desde un punto de vista técnico, jurídico,
la resolución de una persona que no forma parte del Poder Judicial y que aparece de la noche a la mañana entrando por la ventana, es manifiestamente arbitraria, ilegal y, desde mi punto de vista, desde un punto de vista constitucional, deshonesta con la democracia. O sea, más que en el fondo en sí de que pueda haber intervenido en una decisión del Congreso de la República, el tema de forma de esta jueza supernumeraria en particular es lo que más le llama la atención, digamos, lo que más usted cuestiona. Así es, porque